Confiados en el Señor, vamos al texto, lo leemos y ponemos este tiempo delante del Señor. Romanos 12:12 dice así, la palabra del Señor dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Voy a leer una vez más, versículo corto dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por traernos a este lugar para poder alabarte, para poder tener comunión con los hermanos y ahora para oír tu voz. Queremos pedir que tu Espíritu pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Señor, disipa las tinieblas, reprende al maligno. Confiamos en ti, Señor. Pedimos que venzas a toda forma de ceguera, rebelión, que militan en nuestros corazones, Señor amado, y que en tu gracia, en tu misericordia, esa voz que rompe la peña, esa voz que es fuego, Señor, esa voz que es bálsamo, que sana, pueda en esta mañana ser aplicada a la vida de tu iglesia a modo de reprensión, de dirección, de consuelo, y para todo aquello para lo que tú envías tu palabra. Señor, nos encomendamos a ti y nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, en este versículo encontramos una descripción de la vida cristiana, una descripción práctica de la vida cristiana. Podríamos decir que el caminar diario del creyente debería caracterizarse por estas tres realidades a diario. El creyente debería vivir a partir de estas tres verdades: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y a mí me gustaría que pudiésemos ver en este versículo una brújula para este año que comienza, como un tipo de principio rector que tenemos delante de nuestros ojos para que podamos guiarnos a partir de él. Prediqué este texto en Nochevieja y varios me han enviado algunas fotos con ese versículo en la ventana o en el espejo del servicio. Yo te animo a hacerlo, a ponerlo ahí y que pueda de alguna manera servir como dirección en la vida, en tu diario vivir. Fíjate, estas tres realidades, eso es lo que quiero dar hoy, que tú puedas vivir el año 2023 a partir de tres verdades: gozo en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Ahora, es importante que empecemos con un poco de contexto para que podamos entender de manera correcta qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo 12, un poco de contexto. Hermanos, estos principios, este versículo se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde el apóstol nos habla de la salvación que el Padre nos otorga en Cristo Jesús. Ese es el gran tema de toda la epístola, la salvación que Dios el Padre nos otorga en Jesucristo. Por lo tanto, la esperanza es una esperanza en Cristo. La tribulación es una tribulación de Cristo. Y la oración es una oración en el nombre de Cristo. Voy a volver a eso al final, porque en cierto modo es lo más importante. Todas estas realidades deben ser vividas a partir de la gracia que el Padre nos ha otorgado en la persona de Jesucristo. Ahora bien, estos tres principios se encuentran en la sección aplicativa de la epístola. En la parte de la epístola en la cual el apóstol Pablo nos está enseñando el modo en el que debemos vivir a partir de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y en esta sección aplicativa de la epístola hay dos énfasis bien importantes en el capítulo 12 sobre cómo el creyente debe vivir la vida cristiana. Ok, yo he aceptado a Jesús, yo he entendido lo que Él ha hecho por mí, yo soy parte de su sangre, de su carne, yo soy parte de Él. Bueno, ¿qué tengo que hacer para poder crecer en la vida cristiana? ¿Cómo puedo crecer en la vida cristiana? ¿Cuáles son las demandas de Cristo para que en 2023 yo pueda seguir creciendo en mi peregrinar? Según el capítulo 12 de Romanos. Bueno, hay dos cosas bien importantes. Y es imposible crecer en la vida cristiana aparte de estas dos realidades. Son dos realidades necesarias. La primera de ellas, versículo 1 y 2 del capítulo 12, Pablo nos va a hablar de la renovación de la mente mediante la verdad.
En otras palabras, si el creyente quiere crecer en Cristo, si él quiere experimentar en plenitud la buena voluntad de Dios en su vida, que es agradable y perfecta, si él quiere no ser moldeado conforme a los principios del sistema llamado mundo, y antes experimentar lo que Dios quiere para él, lo más importante todos los días es ser renovado en la mente por la verdad. El creyente tiene que ir a la palabra del Señor, amén. Todos los días, a diario, él tiene que hacer de la Biblia su alimento por la mañana, al mediodía, por la noche. Eso es lo primero que nos dice Pablo al empezar la aplicación en el capítulo 12. Renovaos, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Lo segundo, primero la mente moldeada por la verdad de Cristo, su palabra. En segundo lugar, Pablo nos va a hablar de la comunión y el amor entre los hermanos, dentro de la comunidad de la fe. Y ese es el gran tema de los versículos 3 hasta el final del capítulo 12, versículo 21. Pablo nos va a hablar del amor a los hermanos. Y Pablo va a decir, es imposible crecer en Cristo, aparte de ese roce necesario, a partir del cual el carácter de Cristo va siendo forjado en nuestras vidas. Y ese roce es el amar a los hermanos, es servir a los hermanos. Y ese es el gran tema de esos versículos. Y incrustado en esa dinámica de amor entre los hermanos está el versículo que acabamos de leer, el versículo 12. Mira, os doy un poquito de contexto. Mira, versículo 9 del capítulo 12, versículos 9 al 13, dice, el amor, dice Pablo, sea sin fingimiento. Ahí lo tienes, o sea, no finjas, no te engañes, ama de verdad. El amor sea sin fingimiento, dice. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Por lo tanto, Pablo parece decir, mira, si tú quieres de verdad vivir en la práctica del amor fraternal, tú tienes que vivir a partir de estos tres principios. Ellos deben regir tu vida. Ellos deben gobernar tu manera de pensar, sentir, actuar. Si tú quieres amar a los hermanos, tú tienes que vivir gozoso en la esperanza. Tienes que ser sufrido en la tribulación y tienes que ser constante en la oración. Es imposible aprender a amar aparte de estas tres realidades. Amén. Por lo tanto, ¿qué deseo hacer en esta mañana con la ayuda del Señor? Pues nada, considerar cada una de ellas, la esperanza, la tribulación y la oración. Quiero que brevemente podamos entrar a cada una de ellas y quiero animarte a hacerlo en espíritu de oración, ¿ok? Pidiéndole al Señor, Señor, si tú quieres que estos sean principios rectores para el año que está entrando, ayúdame a entenderlos, ayúdame a verlos, ayúdame a ser retado por ellos, dirigido por ellos, Señor. Que en tu gracia mi vida pueda moverse en esa dirección. Y yo quiero decirte algo, el Señor quiere hablarte. Él quiere darte dirección. Él es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Y Él quiere hoy, en esta mañana, poder dirigir a su pueblo conforme a su santa voluntad. Amén. Por lo tanto, nada, vamos a entrar a cada una de ellas. La primera de ellas, gozosos en la esperanza. Eso es lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo. Lo primero que nos dice Pablo es que a partir del Evangelio, el creyente y cada uno de nosotros debe aprender a vivir día a día, puestos los ojos en la esperanza de gloria. ¿Ok? Hoy hemos cantado considera aquel, considerando no solamente lo que Cristo hizo para nosotros en el pasado, cosa que vamos a estar hoy de manera especial considerando a partir de la mesa del Señor, pero de manera muy especial considerando aquello que Él tiene para nosotros en el porvenir, lo que la Biblia llama una y otra vez la esperanza de gloria. Debemos, dice Pablo, hacer del propósito o la meta de nuestra vida alcanzar lo que Cristo nos ha otorgado, lo que Él ya tiene para nosotros. Mira, Pablo vivía de ese modo. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, segunda parte, Él nos dice que Él, dejando lo que queda atrás, Él se esforzaba por alcanzar aquello por lo cual también, dice Pablo, fui alcanzado por Cristo Jesús. Por lo tanto, si quieres crecer en la vida cristiana y quieres vivir una vida cristiana vigorosa, tienes que tener delante de ti como meta la meta de Cristo.
la gloria de Cristo, todo aquello que Él nos ha prometido y en función de su muerte y resurrección, Él ha conquistado a favor de su pueblo. Querida iglesia, creo que vais a estar de acuerdo conmigo en que pocas cosas son más determinantes en el modo en el que vivimos el presente que nuestra perspectiva, nuestra expectativa referente a lo porvenir. Conscientes o no, lo que esperamos del futuro, del porvenir, afecta prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Podemos ser conscientes o no de eso. Podemos ponerlo en un papel en términos de metas y objetivos, pero eso es indiferente. Aquello que el corazón desea, aquello por lo cual el alma busca, anhela, desea, va a determinar todo lo que hacemos en nuestro día de vivir. Por ejemplo, aquello que pretendemos alcanzar determina nuestras decisiones diarias. ¿No es verdad? Haré esto o aquello con mi tiempo, mis esfuerzos o mis inversiones económicas, según las metas futuras que aniden en mi corazón. Por lo tanto, sea o no consciente del objetivo, el objetivo determina mi diario vivir. Os cuento una historia un poco curiosa. Mi abuelo, que ya está con el Señor, me contaba mi padre, yo no tuve la experiencia, pero dice que cuando iba al volante era peligroso decirle que mirase algo que estaba al lado, porque dice que ni bien él miraba hacia el lado, el volante se movía junto y el coche avanzaba en esa dirección. Él miraba hacia el lado y se iba junto, ¿no? Y nuestra vida es así. O sea, hacia donde van los ojos va el corazón. Y hacia donde va el corazón va toda la vida. Jesús lo dijo, ¿no es verdad? Allí donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Voy a volver a eso un poquito más adelante. Así que nuestros objetivos determinan aquello que decidimos en el diario vivir. Pero además nuestro ánimo referente al porvenir también está regido por la esperanza, ¿no es verdad? La dimensión de nuestra expectativa también nos impacta mucho. Si nuestras expectativas referente al futuro son pobres, tendremos a relajar nuestro esfuerzo. ¿Para qué hacer más si no espero gran cosa de lo que está por venir? Ahora, si lo que tengo por delante es algo grande, es algo glorioso y tengo grandes expectativas referente a eso, pues desde luego voy a esforzarme con mayor ahínco, con mayor vigor, voy a encontrar fuerza para despertarme y decir, vale la pena levantarme de la cama porque algo grande, algo glorioso me espera por delante, y si no, ¿para qué hacerlo? Por lo tanto, fíjate, la esperanza, la meta futura, la expectativa referente a lo que está por delante, determina de manera muy profunda nuestro día a día. El apóstol Juan lo sabía a la perfección. Por eso en 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, Juan dice lo siguiente, mirad qué interesante. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios, pero aún no somos lo que vamos a ser. Pero, ¿sabes? Cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque le vamos a ver, le vamos a conocer tal y como Él es. Esa es la esperanza de gloria. Es la contemplación de Cristo y de la gloria del Dios Trinidad en Él. ¿Y qué ocurre con aquel que tiene esa esperanza? Sigue diciendo el apóstol, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Por lo tanto, fíjate, cuando tú tienes la esperanza de gloria, tú vas a andar por la senda de la santificación de manera correcta. Yo sé que le voy a ver. Yo sé que cuando le vea voy a ser transformado a grado que los demás al verme tendrán la tentación de idolatrarme. Terrible. Pero no lo harán porque Cristo estará ahí, a nuestro lado. O sea, Él me va a vestir de su gloria. Y cuando yo tengo esa esperanza, dice Juan, desde ahora yo vivo purificándome a mí mismo. Amén. Queridos hermanos, este asunto de la esperanza de gloria es tan importante que, en efecto, tener esta categoría de esperanza, por lo menos en alguna medida, es una de las principales evidencias de la verdadera conversión, de que alguien ha nacido de nuevo, de que alguien de verdad ha sido transformado por la gracia del Evangelio. Mira, ¿cómo saber que alguien de verdad es creyente? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Habrían varias respuestas a esa pregunta, pero ¿cómo saber que alguien de verdad ha nacido de lo alto?
Bueno, desde luego tú le preguntas a esa persona cuál es su credo, en qué cree, eso es muy importante, porque hay un credo, hay una fe, hay una verdad en la cual la mente y el corazón descansan. Bueno, eso es importante. En segundo lugar, le preguntas si ha pasado por las aguas del bautismo y hace parte de la iglesia, del pueblo de Dios, y todo eso es necesario, pero no es todavía suficiente. Hay una pregunta bien importante que le tienes que hacer a esa persona y ella te tiene que responder con sinceridad. Le tienes que preguntar cuáles son las metas de tu vida. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que deseas alcanzar? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué es lo que te motiva por las mañanas? ¿Qué es lo que te gustaría ver que haya ocurrido cuando termine este año? Si Dios en su misericordia te otorga el vivir hasta el final. ¿Cuáles son tus expectativas respecto al porvenir? La respuesta sincera del corazón a esa pregunta determina invariablemente si hay en ese corazón una nueva vida o todavía lo que hay es muerte. ¿Por qué? Porque si la respuesta del corazón a estas preguntas se encuentra debajo del sol, ¿me explico? Debajo del sol. Debajo del sol es todo lo que quiero, todo lo que anhelo y todo lo que busco se encuentra debajo del sol. Entonces puedes estar seguro de que delante de ti no hay un verdadero creyente. Jesús lo dice en el Sermón del Monte con toda claridad. Él lo dice de manera categórica. Vuelvo a leer un versículo que ya lo dije anteriormente, Mateo 6:21. Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, dice el Señor, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mira, donde esté vuestro tesoro, el corazón está depositado en aquello que más valora, en aquello que busca con mayor ahínco. El tesoro de una persona, habéis visto El Señor de los Anillos, mi tesoro, bueno, aquello que busca, que anhela, que desea, que quiere guardar para sí. Bueno, ahí, en eso, está tu corazón. Si es el trabajo, ahí está tu corazón. Si son los estudios y una carrera, ahí está tu corazón. Si es tu familia, ahí está tu corazón. Si es el ministerio, ahí está tu corazón. Si es el reconocimiento social, ahí está tu corazón. Tu corazón está en el objeto que más ama. Eso es lo que el Señor dice. Por lo tanto, queridos hermanos, a saber cuál es nuestra esperanza es importante para ver cuál es la salud real de nuestra alma. En efecto, es imposible despreciar las cosas más valiosas de este mundo para abrazar a Cristo, aparte de una visión gloriosa de la esperanza que Cristo nos otorga. ¿Qué es lo que hace que el hombre tenga como basura las cosas del presente, aún las más excelentes, por la causa de Cristo y por los vituperios de Cristo? Pues nada, esa esperanza de gloria. Es lo único que lo hace. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, nos muestran cómo Moisés, uno de los hombres que estaba en una de las posiciones más extraordinarias del mundo antiguo, fue capaz de dejar todo aquello para embarcarse en una travesía por el desierto de 40 años con unas 2 millones de personas bastante rebeldes. ¿Cómo pudo ese hombre dejar lo que tenía para abrazar los vituperios de Cristo? El desprecio, la cancelación, como se diría hoy, de Cristo. Bueno, Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es tremendo, ¿eh? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo pudo Moisés dejar todo eso? Bueno, sigue diciendo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el desprecio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, gozosos en la esperanza. Amén. Hermano, tu corazón se va a ir tras las cosas efímeras de este mundo si no tienes los ojos puestos en la esperanza de gloria. No es una opción, no es variable, es real. Hacia donde mires, girarás el volante. Donde estén tus ojos puestos, ahí irás con toda tu vida. Por lo tanto, hoy la pregunta es, ¿dónde estás puesto tu ojo? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón? El apóstol Pablo nos llama a gozarnos en la esperanza. ¿Por qué?
Porque la esperanza del creyente es una esperanza de gloria. Es una esperanza que tiene una serie de características que no vas a encontrar en ningún otro lugar debajo del sol. De verdad te lo digo. La primera de ellas es una esperanza segura, completamente segura, porque se ancla en la resurrección de Jesucristo. El Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para darnos una esperanza que no descansa en el ejercicio de la fuerza del hombre, ni en la capacidad de prever lo que nos depara el futuro, ni en la bolsa de valores, ni en Caser, aunque sea una excelente compañía de seguros, todos lo sabemos, pero no. La esperanza del creyente descansa en un lugar mucho más glorioso que cualquier esperanza. Fíjate, tú estás el tiempo entero buscando una esperanza segura, te lo aseguro. Vaya la redundancia. Estás buscando eso constantemente. Pero la esperanza del creyente es una esperanza que descansa en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien venció a la muerte, al pecado y al diablo para darnos una herencia eterna. Por eso, poco antes de morir, cuando Jesús ya le había advertido a sus discípulos que Él ya no estaría con ellos por mucho tiempo, antes de irse, Él hizo hincapié en anclar esa esperanza en sus corazones. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¡Fua! Igualdad entre el Padre y el Hijo. Es bárbaro. Bárbaro, ningún hombre podría atreverse a hablar de ese modo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¡Madre mía! Si Moisés hablase en esos términos, sería un blasfemo. Si Isaías hablase en esos términos, sería un blasfemo. Cuando Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí, Él está proclamando la igualdad absoluta entre Él y el Padre. Así como creéis en el Padre, creed en el Hijo. Increíble. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar. El cuerpo resucitado de Cristo es Cristo preparando lugar para nosotros. Una casa, una habitación, un cuerpo nuevo, un lugar de gloria. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿qué texto vas a pedirle que te lea si Dios da la oportunidad de tener a alguien que ama al Señor en tu lecho de muerte? Este es uno bueno, ¿no es cierto? Aquel día cuando todas las esperanzas de este mundo llegan hasta el final. Y te digo algo, está a las puertas, a las puertas. Pero a las puertas está ese día. ¿Qué texto vas a querer que alguien te lea en ese día? Hermano, este es uno de aquellos, ¿no es verdad? Este es uno de aquellos que consuelan al santo. ¿Cuántos se han ido al Señor descansando en esta gloriosa realidad? La esperanza cristiana es una esperanza de gozo porque es una esperanza segura. En segundo lugar, es una esperanza de gozo porque es una esperanza eterna. Es una esperanza que dura para siempre. Hermano, la esperanza del hombre moderno es la esperanza de la jubilación. Hablábamos hace poco con Juan Carlos, ¿no es verdad? Marido de Vanessa, que está aquí en casa, pasó a dejar a su hija y estábamos hablando sobre la esperanza del hombre moderno. El hombre moderno trabaja la vida entera cuando tiene fuerzas, con el sincero deseo de poder vivir los últimos 5, 10, 15, 20, si tiene suerte. Estoy hablando como hombre. Para poder disfrutar. Y se acabó. De ahí al sepulcro y del sepulcro al polvo. Esa es la esperanza del hombre moderno. Una esperanza de por mucho que te diga, bueno, pues ahí se queda. Pero la esperanza del creyente es la esperanza eterna, es la esperanza de aquel, es una esperanza que descansa en la resurrección de Cristo al tercer día. ¿No es cierto? Lo que impulsa al creyente a vivir a cada día es saber que la muerte no tiene la última palabra, que Cristo resucitó de entre los muertos y por lo tanto la vida presente no es una vida para guardar, sino una vida ¿para qué? Para invertir. Es la vida que se siembra, no que se guarda. Es la vida que se otorga, que debe caer y morir. Porque la vida de verdad todavía está por venir. El creyente tiene una esperanza eterna. Santos que estáis en este lugar, me tendréis que soportar para siempre jamás. Lo siento.
Así que es bueno que, hermanos, nos aprendamos a amar sinceramente, porque tenemos mucho tiempo por delante. Bueno, sin pecado, gloria al Señor. Sin pecado, va a ser bastante mejor. Hermano, una esperanza segura, una esperanza eterna. En tercer lugar, es una esperanza plena. El creyente se goza en la esperanza porque la suya es una esperanza plena, completa. Una esperanza que no decepciona. En efecto, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 habla de la esperanza cristiana como una esperanza que no avergüenza. En otras palabras, una esperanza que cumple todo aquello que promete. Que cuando llegue de verdad y tú la veas dirás, estoy satisfecho. Como dice el salmista, hey, cuando despierte a su semejanza voy a estar plenamente satisfecho. Completo. No me faltará nada, dice el salmista. O en el Salmo 16, versículo 11, que tanto cito, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, tal vez una de las mayores tragedias del hombre sin Dios acontece cuando en efecto él alcanza aquello que estaba esperando. Lucha la vida entera por llegar a aquel lugar y cuando llega, no te niego que haya una medida de satisfacción, claro que lo hay. Alguien que se saca una carrera, alguien que finalmente se casa con la persona amada o que tiene el hijo que tanto deseaba. O el aplauso de las multitudes que estaba buscando con tanto ahínco. Bueno, ¿quién niega que en ese momento no haya una medida de satisfacción? Lo hay, claro que sí, por eso lo buscamos. Pero junto a esa satisfacción invariablemente llega un sentimiento de nostalgia. Un sentimiento de algo que allí no se encontraba. Un tipo de vacío que caracteriza de manera especial a las almas gigantes. Cuanto más grande es un alma, mayor es ese sentimiento. El sentimiento terrible de que al final del día parece que lo que el corazón de verdad buscaba no se encontraba ahí. Y no se encontraba ahí. Aquello era solamente un lugar que quería apuntar a un lugar más alto. Sí, te has casado, genial, pero no está ahí. Apunta a un lugar más alto. Ha nacido el primer hijo. Hay llantos, hay lágrimas, hay un gozo genuino. Oh, pero que le acompañe la adoración y que apunte al lugar más alto. La esperanza de Cristo es una esperanza, hermanos, que es plena, es completa. Cuando lo veamos, estaremos satisfechos. Cuando le veamos cara a cara, diremos, he aquí lo que toda mi vida he estado deseando y anhelando. Una canción, ¿no?, de Marcos Vidal, cuando le vea cara a cara, maravillosa. Animo a escucharla y a meditar en la esperanza de gloria, porque la esperanza de gloria es la esperanza del día en el que le vamos a ver cara a cara. Queridos hermanos, la esperanza del creyente no tiene parangón en la filosofía ni en la religión de los hombres. No hay nada que se compare con lo que la Biblia promete. Por eso es tan difícil de creerlo y tan difícil de captarlo. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, dice el texto bíblico de que de gozo no creían. De gozo eran incrédulos. Decían, esto es tan bueno que sencillamente no puede ser real. Pero queridos hermanos, es plenamente real. Descansa en la resurrección del Hijo eterno de Dios, sentado a la diestra del Padre. Y es testificado en el corazón de los santos por el Espíritu del Señor que nos es otorgado. La redención de todas las cosas, la santidad perfecta, los cuerpos resucitados, la comunión de los santos y finalmente la visión beatífica, la visión de Dios. Todo eso le espera al creyente a la vuelta de la esquina, vamos a decirlo así, a la vuelta de la esquina. Está ahí, a las puertas. Hermano, te animo a vivir 2023 con los ojos puestos ahí. ¿Amén? Te animo a vivir 2023 con los ojos puestos ahí. Lo primero que nos dice Pablo es gozosos en la esperanza. Pero no solamente eso. Vamos a seguir, hay que seguir. Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo es que debemos vivir sufridos en la tribulación. Primero gozo en la esperanza, pero en segundo lugar, tienes que aprender a vivir sufrido en la tribulación. Querido hermano, tengo una buena noticia para ti. La vida cristiana de este lado de la eternidad puede definirse como tribulación. Bueno, dame un concepto adecuado para definir cuál es el peregrinar del creyente, la senda que Cristo ha ordenado para mí, aquello que en su gracia Él me otorga hasta que me encuentre con Él. Amigo, te lo digo, tribulación. No debería sorprenderte.
pasar por la tribulación. Porque la tribulación es lo que el Señor nos otorga de este lado de la eternidad. Hermanos, con esto no quiero decir que el Señor no nos colme de alegrías mientras peregrinamos rumbo al hogar. Tenemos muchos goces y deleites de este lado de la eternidad, pero estas alegrías son como el oasis de Elim, que tenía 12 fuentes y 70 palmeras. Vale, el pueblo de Israel va en aquel lugar y bebe del agua y se pone debajo de las palmeras y le da la sombra, pero están en el desierto y toca seguir, y toca avanzar. Hermano, de este lado de la eternidad, la vida cristiana es definida como tribulación. Y tú me dices, ¿de verdad, pastor? ¿Dónde está? Muéstremelo en la Biblia. ¿De en serio quieres que te lo muestre? Bueno, te lo muestro en varios lugares, pero en primer lugar te animo a mirar a aquel a quien has decidido seguir como Señor de tu vida. Considera su vida y piensa que implica seguirle a Él. Claro, seguirle a aquel que siendo el Hijo eterno de Dios, se humilló a sí mismo para nacer en un lugar de animales, hermano. Llevando el estigma de haber nacido de una mujer que seguramente hubiese cometido adulterio, porque llevó el estigma de haber sido alguien que nació de una relación de fornicación toda la vida. Se tuvo que ir a Egipto huyendo políticamente, pasó 2 años y medio en aquel lugar, regresó y toda su vida fue sufrimiento hasta la cruz. Y cuando Jesús nos llama a seguirle, en Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí lo tiene. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es seguir a Cristo negándote a ti mismo a cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Tomando tu cruz, que implica viviendo las tribulaciones que Él ha ordenado para ti y pagando el precio de seguirle hasta el final. Perdiendo tu vida en la firme garantía absoluta de que la salvarás. De que Él la salvará para ti. Hechos capítulo 14, versículo 22, dice la palabra del Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, amigo que estás en este lugar, hermano discípulo de Cristo, que no te sorprenda que la vida cristiana sea caracterizada por tribulaciones. Puede ser que haya momentos de solaz, y en efecto, por la gracia del Señor, hay momentos de solaz, pero no debe sorprenderte que en 2023 haya una tribulación para ti. Te están esperando. Están a las puertas. El Señor las ha ordenado, el Padre de Gloria las ha dispuesto para ti de manera especial como don que Él ha conquistado en Cristo a tu favor. No son una expresión de su ira. No son. Eso cayó sobre el Hijo. Los sufrimientos de Cristo fueron expresión del juicio y de la ira de Dios. Pero los sufrimientos del Santo son la disciplina del Padre sobre Él. Y te están esperando, hermano. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo referente a nuestro modo de actuar o cómo debemos enfrentar esas realidades? Pues nada, nos dice Pablo, sufridos en la tribulación. Amén. Sufridos en la tribulación. ¿Qué significa esta palabrita sufridos? Pues nada, la idea es la de ser humilde, la de ser paciente, la de ser dócil bajo el trato de Dios. La idea es la de no albergar una disposición rebelde ante los tratos divinos. Mira, cuando el Señor quiere tratar con tu vida, tú tienes que tener cuidado de no rebelarte de 2 maneras bien importantes, 2 maneras con las que el alma tiende a huir de estas cosas. La primera es una rebelión abierta, ¿no es verdad? Una rebelión abierta. Dios quiere que yo pase por aquí, Jesucristo marca este camino y yo le digo, no quiero, no lo voy a hacer. Bueno, como sé que nadie en este lugar entiende lo que estoy hablando, bueno, no lo quiero hacer. Claro, si te mantienes y te enroscas en esa realidad, puede que hasta llegues a mantener una práctica religiosa externa bastante estable y hasta que logres acallar tu conciencia a un grado bastante significativo, pero sin darte cuenta. Viviendo en la práctica de la religión, vivirás lejos de Cristo. Y de aquí a 1 año, 5 años, 20 años, si eso no cambia y la mano del Señor no pesa sobre ti,
lo que te darás cuenta es que no ha habido crecimiento alguno, cambio de carácter, fruto de naturaleza espiritual, gozo de verdad. Y claro, si sigues ahí no hay salvación. Se puede andar en la religión y no andar con Cristo. Se puede profesar la fe cristiana, evangélica, protestante, venir a la iglesia, haber sido bautizado y no andar con Cristo. ¿Por qué? Porque me alejo. ¿De dónde me alejo? Me alejo de aquellos lugares donde Cristo quiere que yo esté. Aquel hijo, aquella hija a la que tengo que atender. Aquel matrimonio que debe ser restaurado y confrontado. Aquel hermano en la fe a quien tengo que aprender a amar. Aquel lugar incómodo al que no quiero ir. Aquel padre, aquella madre a quien debo honrar. Hermano, ten cuidado. Cristo oró al Padre y le dijo, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria. ¿Dónde está Cristo? Ahí. En ningún otro lugar. Y ahí te está esperando. ¿Para qué? Para que cuando vayas ahí y hagas lo que Él de verdad demanda de ti, veas su gloria. Y tú me dices, pero pastor, soy psicológicamente incapaz de acercarme a esa persona. No la puedo perdonar en el nombre del Señor Jesús. Pero pastor, es que hasta me tiembla la voz. Lo paso mal, me da dolor de barriga en el nombre de Jesús. Ve a ese lugar, hazlo temblando, pero ahí verás su gloria. Ocúpate de lo que te tienes que ocupar y en ese lugar verás su gloria. Hermanos, si te rebelas, acuérdate de Jonás. Escucha la serie entera una vez más. Y verás muchas veces lo que Dios tiene que hacer para traernos a donde Él quiere que estemos. Una rebelión abierta es una forma de no vivir sufrido en la tribulación. Otra forma de no vivir sufrido en la tribulación es ceder al desaliento y a la incredulidad. Al desaliento y a la incredulidad. Puede ser que nosotros, digamos, no nos rebelemos abiertamente, pero cedamos al desaliento de nuestras vidas. Nuevamente, el desaliento es una forma de huida de los tratos divinos. No queremos pasar por aquello que el Señor ordena y por lo tanto preferimos huir a las cuevas del desespero y de la incredulidad. Pero el Señor no nos da margen al desaliento. Él nos llama a confiar en su amor. Él nos llama a ser humildes bajo sus tratos, a ser sufridos en la tribulación. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente, considera aquel, hemos cantado, bueno, ahora lo vamos a leer. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que yo no quiero ya pasar por ahí. Estoy cansado. Una vez más, otra enfermedad, otro dolor, otra agonía. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¡Wow! Combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota. Aquí la palabra es fuerte. Aquí es la vara, es el azote. Azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, ¿eres sufrido en la tribulación? Te lo tengo que preguntar. Y tal vez hayan personas en este lugar que no están viviendo la tribulación, por lo tanto, en este momento les cuesta inclusive meterse en este punto del sermón. Bueno, cógelo porque va a llegar. ¿Okay? Te lo pones en el bolsillo, es cuestión de tiempo. Va a llegar, te lo aseguro. Ok, guárdalo. Pero tengo que preguntarte, ¿eres sufrido en la tribulación? O tú la entiendes analíticamente, reconoces la veracidad, pero tu corazón está plantado y no es sufrido. Te animo a ser sufrido. ¿Por qué? Por varias razones. Las digo rápido. Primero, porque la tribulación proviene del Padre. Muy por encima de todas circunstancias, muy por encima de las personas, de las circunstancias, de las enfermedades, de las iglesias, de los hermanos, muy por encima de todas las cosas está Dios Padre, quien gobierna y ordena la vida de sus hijos, cumpliendo en ellos sus propósitos. Por lo tanto, la tribulación en primer lugar proviene del Padre. Esa es una buena razón para ser sufrido bajo ella. En segundo lugar, la tribulación te asemeja a Cristo.
En efecto, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo nos dice que juntamente con Cristo nos ha sido otorgado no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos con Él, de modo que podamos participar de su aflicción. Por lo tanto, es imposible asemejarse a la belleza y gloria del carácter de Cristo si no soy tratado por Él. No hay otro camino, no hay salida. Tribulación para asemejarse a Cristo. Y finalmente, hermanos, la tribulación es lo que nos hace ser muy fructíferos para el reino de Dios. Nos hace dar frutos de naturaleza espiritual y no solamente naturaleza externa o mecánica. El fruto de conversiones, de madurez, de extensión del reino acontece a partir de la muerte de los santos. Por muerte no quiero decir muerte literal, aunque también, pero desde luego por los sufrimientos de la iglesia. Es así. Es en esa dinámica en la que la semilla muere, a partir de la cual ella puede revivir y fructificar y mostrar la gloria de Cristo. Hermanos, ¿cómo va a ser España ganada para Cristo? Bueno, cuando la iglesia sea pisada por Cristo, quebrantada por el Señor. Y cuando en el quebranto de la iglesia se vea la belleza del Salvador, en ese momento el argumento de mucha gente caerá. El orgullo de muchos y no de todos será quebrantado. Y muchos podrán ver la gloria de Cristo. ¿Estás dispuesto a pasar por ahí, hermano? ¿Amén? Me hubiese gustado. ¡Amén, pastor! Bien, gloria al Señor. Mirad lo que dice Salmo 4. Salmo 4, versículos 6 al 8. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Dónde está? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Qué dice el salmista? ¿Cuál es su respuesta? Su respuesta no es, ay, nadie lo hará, qué terrible, esto es una miseria, una desgracia, vaya oscuridad. Tampoco dice, aquí soy yo soy el hombre. No, tampoco. Él dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Bendícenos, Señor. Que tu gracia sea sobre nosotros. Que tu bendición, que tu shalom, que tu paz, que tu alegría nos llene. ¿Qué ocurrirá entonces? Dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ya, puedo estar viviendo en la pobreza, puedo pasar por el quebranto, pero habrá una alegría en ese lugar que el mundo no conoce, aunque abunde su grano y su mosto. Pero no solamente eso, es que en medio del caos, cuando las montañas se lancen al mar y las estrellas empiecen a caer, ¿sabes lo que yo voy a experimentar? Lo siguiente, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando el mundo ve esto, dice, wow, ahí tiene que haber algo. Y tal vez tú no estás en este punto, no estás. Y tú dices, quiero llegar ahí. ¿Cómo lo hago? Ya, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Deja que el Señor lo haga y Él te va a llevar a ese lugar. Amén. Hermanos, hoy voy a ser tan pesado que me da una pena de vosotros. Pero no, estoy de broma, desde luego. Lo hago porque creo que es un tema tan importante. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1, antes de entrar al último punto ya constantes en la oración. Romanos 5, del 1 al 5, es un desarrollo de lo que estamos diciendo hasta ahora en todo este sermón. Pero empieza con la proclamación del Evangelio en el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de las Américas, la versión de las Américas, me gusta la forma verbal con la que empieza. Dice, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido declarados justos por Dios, en función a la obra de Cristo, a la justicia del Hijo, ese es el Evangelio, yo descanso en Jesús y el Padre me declara justo al atribuirme la perfecta justicia del Hijo. Ese es el creyente. ¿Quién es el creyente? El creyente es aquel que, desesperado de su propia justicia, descansa en la sola justicia del Hijo. El creyente no es alguien que confiesa solo algo, que se bautiza, no, es alguien que, desesperado de sí mismo, confía en solo Cristo. Habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios. Es una realidad absoluta, completa, por la sola obra de Cristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y aquí esta gracia es la vida cristiana, a la vida cristiana en la cual estamos firmes por la sola justicia del Hijo. Estamos firmes en el peregrinar cristiano y nos gloriamos en la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. En otras palabras, yo vivo el peregrinar cristiano descansando en la sola justicia del Hijo, que mirando hacia adelante y ya sacando pecho de la visión beatífica. Gloriarse es enorgullecerse, jactarse, alegrarse. ¿Ok? Entonces yo vivo a cada día sabiendo que es cuestión de tiempo para ver y compartir la gloria de Dios. Estoy seguro de eso. En efecto, como Abraham los saludo, la ciudad que tiene fundamento, habiendo sido justificado por el Hijo, habiendo descansado solo en Él y no en mi justicia, tengo paz con Dios. Y en este peregrinar de la vida cristiana estoy firme, mirando hacia adelante y gloriándome en la visión de la gloria de Dios, en que lo voy a ver, en que eso está a punto de venir. Por eso quiero irme al cielo, ¿no es verdad, hermano? ¿Por qué quieres ir al cielo? Porque no, en el cielo no hay enfermedades. Bueno, gloria al Señor. Porque verás en aquel lugar a tu abuela, yo la veré y gloria al Señor por eso. Pero no, yo quiero ver a Cristo en aquel lugar. A vosotros también, pero a Cristo, hermano. Pero sigue diciendo Pablo, y no solo esto, dice, yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí lo tienes. Gozaos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia es afabilidad, es humildad, es una disposición dócil de carácter. Es el ambiente en el cual el carácter es trabajado. Hasta que no llega la paciencia, por mucha tribulación que haya, el carácter no cambia. Porque la disposición del alma no es la correcta. Pero cuando la tribulación opera paciencia, entonces el ambiente para el trato de carácter ha llegado. Cuanto antes llegue mejor, hermano. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y aquí la palabra prueba es carácter aprobado. Una vez que yo tengo una disposición dócil de carácter, la tribulación operando en mí va a forjar el carácter de Cristo en mí. Y en la medida en la que yo soy más como Cristo, y anhelo las cosas de Cristo y busco las cosas de Cristo, ¿qué va a ocurrir? Que el carácter aprobado aumentará mi esperanza. Y la prueba, esperanza. Y cada vez más voy a ser como Cristo en este mundo, amar las cosas de Cristo, aborrecer lo que Cristo aborrece, seguir el camino de Cristo y mirar hacia donde Cristo mira. Y mi esperanza será cada vez más vigorosa. Por lo tanto, hermanos, la vida cristiana debe ser caracterizada y definida, en primer lugar, por una esperanza gozosa y, en segundo lugar, por una actitud de sufrimiento, de docilidad bajo la tribulación. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y cómo no, tengo que hablar de la oración. ¿No es verdad, hermanos? El último punto es constantes en la oración. Quiero hablar de este punto. Porque siempre al principio del año tengo que hablar de la oración. Así tiene que ser. Pero quiero conectar la oración con los dos puntos anteriores, ¿vale? Hablar de constancia en la oración, se podría hablar un sermón entero sobre este asunto y no lo haré, no os preocupéis. Pero sí quiero conectar la oración con los dos puntos anteriores. Queridos hermanos, la esperanza cristiana, la esperanza de gloria a causa del pecado no nos es una esperanza intuitiva. En otras palabras, si tú dejas el alma ir hacia donde va, ella tendrá por afinidad acudir a las cosas inmediatas de manera mucho más directa. O sea, ella pondrá su corazón en el dinero, en las riquezas, en el bien material, en la influencia social, en el reconocimiento público, etcétera, etcétera, etcétera. La esperanza de gloria le parece algo muy distante muchas veces y difícil de captar. ¿Sí o no, hermano? ¿Te pasa a ti o no? No, ¿a qué es más palpable pensar en el trabajo mañana que la esperanza de gloria? Bueno, ¿cómo mi alma puede de verdad gozarse en la esperanza de gloria? Bueno, en primer lugar, vea la Biblia y medita en ella. Eso es lo primero. Pero claro, el corazón es como es. Y por mucho que el corazón, que la mente entienda, al corazón le cuesta amar, le cuesta moverse del lugar.
Bueno, ¿cómo se mueve el corazón? Pablo nos dice, constantes en la oración. Hermano, el corazón se mueve cuando el Espíritu Santo de Dios te deja gustar de esas realidades. Cuando Él viene a tu vida y te permite gustar de esas realidades. ¿Cuántas veces predicamos sobre el avivamiento este año pasado? La idea es esa, constantes en la oración para que las cosas del cielo puedan tener cada vez un mayor cuerpo en nuestra alma. Las podamos ver, discernir, gustar, palpar de maneras cada vez más profundas, no porque no sean reales, son infinitamente más reales que todas las cosas. Lo que no es real es nuestra alma ni el pecado. Nosotros vivimos en un autoengaño continuo y el Espíritu lo que hace es volcarnos a la realidad. Pero constantes en la oración, constantes en la oración. Y otro tanto se puede hablar de la tribulación. Hermano, cuando tú estás viviendo la tribulación per se no te dice nada referente al bien que pretende producir. Tú estás viviendo la tribulación y no te creas que en medio de la tribulación vas a ver un rayito de luz que te dice, estoy haciendo algo bueno contigo. No. Ah, pastor, pues yo lo esperaba, lo siento, hermano. En la tribulación, ¿qué ves? Tribulación. Punto. Que Dios esté haciendo algo bueno a través de eso es un artículo de fe y se te llama a creer. Punto. Punto. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo creer? Nada, primero la verdad bíblica, pero en segundo lugar, constantes en la oración. Constantes en la oración. El Hijo eterno de Dios hecho hombre pasó por lo que pasó, confiando en el Señor, porque oraba. Oraba el tiempo entero. Oró en el Getsemaní, oró en la cruz. ¿Cómo pudo soportar? ¿Cómo pudo ver el gozo puesto delante de Él? Y a partir de ese gozo participar y padecer la cruz horrenda. Porque oró al Padre, porque buscó el rostro del Padre, porque se fortaleció en su Padre en medio de la adversidad. No hay otra manera. Un año más empiezo diciéndole al Señor, enséñame a orar. Quiero orar más. Quiero aprender a orar y a orar más. Pablo nos dice constantes en la oración. No una oración esporádica, no de vez en cuando, no a cada luna nueva, no. Constante en la oración. Y quiero animarte, hermano, a orar de manera comunitaria. Quiero animarte a orar con la iglesia. Si tú dices, pastor, a mí me cuesta orar solo, yo quiero decirte que se aprende a orar solo orando en comunidad. Pensamos a veces que es al contrario, ¿no es verdad? Lo primero es orar solo y luego es orar con la iglesia, pero no, hermano, es orar con los hermanos en la fe para aprender a orar solo. Por eso quiero animarte a venir a la oración. Quiero animarte a orar con los hermanos en la fe, a tener equipos para orar, a llamar para orar, a pedir oración. Y de ese modo ver cómo el Señor te da gracia para crecer en la esperanza y para sufrir en la tribulación. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Quiero animarte a partir de esta palabra. Quiero animarte a meditar en tu vida a partir de 3 preguntitas. La primera es, ¿cuáles son mis metas? ¿Qué deseo? ¿Qué desea mi corazón este año? Si yo de verdad, tuviese que poner un papel, ¿qué quiero? Pero ¿qué quiero de verdad? ¿Qué pondría? ¿Qué pondría? Y quiero que lo medites delante del Señor. Y que le digas, Señor, yo quiero poner lo que tú pondrías, Señor. Lo que tú pondrías para mí, eso es lo que quiero. Segunda pregunta, Señor, mi corazón es sufrido bajo tus tratos. ¿Cómo ha sido el año pasado? ¿Cómo está mi corazón? Pregúntatelo. Señor, yo estoy viviendo bajo tus tratos, estoy huyendo el tiempo entero, moviéndome de aquí para allá, a derecha e izquierda. Dile, Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Y en último lugar, quiero animarte a decirle, Señor, enséñame a orar. Enséñame lo que dijo el salmista cuando dijo, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré.
que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Padre, queremos alabarte por tu palabra, queremos agradecerte, Señor, por darla en esta mañana. Gracias, Señor, por retar de manera tan vigorosa y también de manera tan buena como tú eres bueno, Padre, a tu iglesia. Señor, estoy absolutamente convencido de tus buenos propósitos para con la vida de mis hermanos. Estoy seguro, Señor, de que tú tienes planes de bien para darnos el fin que deseamos, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón del hombre. Son aquellas que en el Evangelio tú nos has otorgado. Y yo quiero pedirte, Padre, que en este nuevo año, Señor, que tú nos das, año, Padre, de esperanza, pero año también de tribulación, Señor, tú nos ayudes como iglesia a andar en la senda de Cristo. Señor Jesús, ayúdanos a seguir caminando contigo, ayúdanos a ser pacientes y perseverantes en aquello a lo que tú nos llamas, Padre, sabiendo, Señor, que hay galardón, que hay recompensa, Señor, que tuya es la victoria. Señor, queremos alabarte, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que la Biblia esté arraigada en su mente, en su corazón, para que puedan andar en ella a diario y constantemente de manera mucho más vigorosa que el año pasado. Te pido vida de oración fervorosa, Padre, y constante. Y te pido, Señor, que podamos deleitarnos al ver tu gloria, Señor, tu gloria en y a través de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.